Muy feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría poder compartir este sábado especial. Saludamos también a aquellos que nos están siguiendo a través de la radio, de las redes. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Si llegamos aquí, lo hacemos para buscar el consejo divino y sin duda que necesitamos que la palabra de Dios pueda alumbrar nuestro corazón, nuestra mente. La palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es esa luz que alumbra nuestro sendero. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Y allí hay un versículo que tiene dos palabras, solo dos palabras. Es el versículo 13. El versículo dice, no matarás. Y es el sexto mandamiento. Y vamos en esta oportunidad a reflexionar en cuanto a este pasaje, no matarás. Dos palabras, fácil de recordar, ¿no es cierto? No matarás. ¿Qué implica guardar este mandamiento? ¿Qué significa no matar? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia y vamos a tratar de sacar de esos ejemplos una aplicación para nuestra vida y para profundizar. Es interesante que cuando uno lee la Biblia, lee en el Antiguo Testamento ciertas experiencias y va al Nuevo Testamento, se encuentra con que Jesús siempre profundiza muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento. Y hoy también vamos a ver un poco eso. La palabra matar, que aparece aquí en Éxodo 20:13, está tomada de un vocablo que es ratzaj. Y esa palabra podría traducirse también como hacer pedazos. Obviamente como matar y asesinar, ¿no? Y la verdad es que cuando leía esto pensaba que a veces nosotros por allí podemos, sin matar físicamente a alguien, hacer pedazo, ¿no? A alguien. Pero ¿qué implica guardar este mandamiento? Pensando en lo que dice aquí Éxodo capítulo 20, versículo 13, nosotros, como sabemos todos los mandamientos, cada uno de los mandamientos es un cerco protector. Los 10 mandamientos son un cerco protector para nuestra vida, para la sociedad, para todo. Y aquí, indudablemente, esto implica que se debe respetar y cuidar la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Él fue el originador de la vida. Por eso la vida humana en ese sentido es sagrada. Y porque desde su inicio es el fruto de la acción creadora de Dios. Dios fue el que creó la vida y el fin que Dios tuvo al crear el ser humano fue establecer una relación entre el ser humano y Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Gracias. Por eso es tan importante analizar este pasaje. Sin duda, entonces, no matar implica el respeto y el cuidado por la vida. Implica no hacer algo con intención, inclusive, de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe, ¿no es cierto? Prohíbe cometer un asesinato. Pero este mandamiento va más allá y nosotros podemos, en cierto sentido, vernos frente a una situación donde una persona corre riesgo de vida, su vida está en peligro. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo actuamos frente a eso? En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que es la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Allí aparecen 3 personas. 2 ven a una persona herida
¿Y qué hacen? Y siguen de largo. Pero viene un samaritano que ve a esa persona herida y ¿qué hace? Actúa para poder salvar a esa persona. Ahora, uno se puede preguntar frente a esa parábola, ¿cuáles son las lecciones que uno extrae? Bueno, hay un montón de lecciones de esa parábola, pero una de las lecciones que podemos extraer de esa parábola es el respeto por la vida, y hasta podríamos decir que de esas 3 personas que pasaron frente a aquel que estaba herido, solo uno guardó el 6.º mandamiento. ¿Están de acuerdo? Porque los otros no tuvieron respeto por esa vida. Dijeron, bueno, si se muere, se muere. No fuimos nosotros los que lo herimos. Pero sí, uno al descuidar la vida de alguien, indirectamente podemos estar faltando en este mandato, ¿no? No matarás. Y de allí entonces la importancia de prestarle atención. Por otro lado, este mandato también condena la aceptación que a veces tiene la sociedad frente a situaciones que ponen en riesgo a los seres humanos. Podríamos hablar acerca del hambre. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a gente que está padeciendo hambre? Y decimos, bueno, yo no tengo la culpa, ¿no? Uno podría decir, yo no tengo la culpa de que esta persona esté atravesando esa situación y que tenga hambre, no tenga para subsistir. Y si yo puedo ayudar y no lo hago, ¿no es que también estoy como dejando de lado este mandamiento? ¿No matarás? Esto es algo que tristemente en la sociedad se ve, no vamos a decir solo individualmente, sino colectivamente, cuando las sociedades ven el sufrimiento de mucha gente y sin embargo es como decir no vemos nada, ¿no? ¿Qué pensar acerca de otros asuntos como por ejemplo el respeto de la vida? Mucho se habla acerca de la legalidad del aborto. ¿Es legal el aborto? ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no matarás. Y cuando vamos a la palabra del Señor encontramos declaraciones en relación a esto contundentes, como por ejemplo el Salmo 139, versículo 15. Allí encontramos una declaración que nos habla acerca de este asunto, ¿no? Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Interesante, la palabra de Dios aquí nos dice que el Señor pone su vista en aquel embrión que se está formando. Y ya es especial para Él, es una vida. Y el mandamiento nos dice, no matarás, no matarás. El respeto por la vida, el respeto que nos lleva a actuar en situaciones extremas donde hay gente que está corriendo riesgo. ¿Qué hacemos cuando vemos, así como en el caso del samaritano, a una persona herida, a una persona que está en una situación crítica? ¿Cómo actuamos? Les decía al principio que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos el ministerio de Jesús, pensamos en el ministerio de Jesús, es impactante cómo Él profundiza las enseñanzas del Antiguo Testamento y como que de repente nos pone una luz en el camino que brilla mucho más para hacernos entender esas enseñanzas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y en relación a este mandato no es diferente. No es diferente. Si vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5, allí encontramos las palabras de Jesús a partir del versículo 21, San Mateo capítulo 5, versículo 21, donde se nos dice,
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿De qué va a hablar Jesús aquí? ¿Cuál va a ser su enseñanza? Él va a hablar acerca del sexto mandamiento. Su enseñanza profundiza el significado de este mandato. Y entonces dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y ahora viene entonces la declaración de Jesús, la aplicación y la enseñanza de él. Y agrega, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremenda la declaración de Jesús, ¿no? La verdad es que al leer esto, uno dice, a ver, ¿cómo es? Voy a volver a este mandamiento, no matarás. Y luego agrega, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Tremenda la enseñanza de Jesús, profundidad, ¿no? Como decir, esto es lo que significa no matar. Oh, perdón. Entonces, al leer esto, ¿sabe lo que surge en mi corazón? Como humano, Señor, te pido perdón. Porque como ser humano, más de una vez, me he enojado con otra persona, he tenido ira con otra persona, y hasta capaz, por allí, le he dicho, o lo he pensado, qué necia esta persona. Digo, Señor, por favor, ten misericordia. No me queda más que decir, Señor, perdóname. Y al analizar esto, puedo decir, me doy cuenta de que no entendí en la profundidad del mensaje, no matarás. Y el Señor en su misericordia, Él es bondadoso, abre su brazo y me dice, tranquilo, yo te perdono. Pero ahí recordamos las palabras de Jesús en otra circunstancia cuando dijo, vete y no peques más. Diríamos, vete y no lo hagas más. Pero la pregunta que podemos hacernos, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos nosotros lograr semejante situación que hasta podríamos decir está en una vara tan elevada, tan alto? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Tal es así que hay personas que cuando hablan acerca de esto dicen, no, bueno, Jesús enseñó eso, pero, a ver, no es el mundo real. Hay que vivir en el mundo real para poder entender cómo uno reacciona. Por lo tanto, bueno, es una enseñanza, una moraleja que uno puede tener en cuenta, pero no se puede aplicar en nuestro mundo. ¿Qué diríamos nosotros frente a eso? En un sentido podemos decir, tiene razón, porque nuestra tendencia humana nos va a llevar a enojarnos con alguien, a tener ira, a tener un resentimiento, pero solamente en contacto con el poder divino, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones pueden ir cambiando. Solo con el accionar y el poder divino. Así es. La acción humana tradicional, podríamos decir, es, bueno, si una persona me trata bien, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tratar bien. Si una persona me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Pero si me trata mal, uno podría decir, ahí sí me va a conocer quién soy, ¿no? Pero la enseñanza de Jesús es diferente. Y Jesús relaciona esa actitud con el sexto mandamiento. De modo podríamos decir que la pregunta aquí importante es, ¿soy capaz
de tratar con bondad a una persona que me ha tratado mal? ¿Puedo tratar con bondad a una persona que me ha tratado mal? ¿Puedo amar de corazón a alguien que me ha lastimado y perjudicado? ¿Puedo amar de corazón? No es fácil, no es fácil. Como ya dijimos, no es fácil, ni siquiera podríamos decir es lo normal para la condición humana que tenemos como seres pecadores. De allí la necesidad de estar en contacto con nuestro Señor Todopoderoso. Algunas personas creen que las palabras que Jesús pronunció son como palabras idealistas nada más. Pero el Señor las dijo. Y no las dijo como un ideal nada más, sino que Él las dijo para que nosotros las podamos tener en cuenta. Ahora, ¿por qué esta es la forma práctica y razonable de vivir lo que Jesús nos enseña y nos presenta aquí? ¿Por qué? En primer lugar, practicar la enseñanza de Jesús nos ayuda a romper la cadena, porque nosotros siempre vamos a ser esclavos de las cosas que hacemos y de cómo actuamos. Pero cuando practicamos la enseñanza de Jesús, podemos romper las cadenas. Una de las reacciones que tenemos como ser humano es ser agresivo, ¿no? Y a veces la agresividad viene solo por el deseo de querer tener la razón. Y luego va como escalonando, ¿no? Imaginemos una situación cotidiana en un hogar, cuando a uno de los, el esposo o la esposa, perdió una llave, ¿no? Y entonces dice, ¿no viste la llave? Y el otro le dice, ¿ya perdiste la llave? ¿Otra vez perdiste la llave? No podés hacer nada bien. Y la otra persona le responde, sí, pero en realidad vos siempre estás ahí acusándome. Y el otro vuelve a decir otra cosa y sigue como escalando hasta que llega un momento en el cual de una simple pregunta termina generando una tensión, una acción agresiva tal vez de uno o del otro, y eso nos lleva a estar encadenado a la circunstancia, a la forma en que nosotros actuamos. Y cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesús en la aplicación de este mandamiento, podemos romper esa cadena. La agresividad verbal es dañina para la relación familiar, para la relación en un trabajo, en cualquier lugar, en la iglesia, en todos lados. Pero la agresividad verbal puede estar siendo también señal de que estamos dejando de lado ese mandamiento, no matarás. Porque a través de las palabras nosotros podemos herir corazones y como en la definición de la palabra matar, de esa palabra hebrea, ratzaj, hacer pedazos. Y nosotros con las palabras podemos estar haciendo pedazos el corazón de otra persona. La podemos estar destruyendo emocionalmente, destruyendo su vida. Por eso el consejo del Señor Jesús, seguir esa enseñanza, es la manera práctica de liberarse de las cadenas y dejar de lado la ira, el odio, la venganza. Estas tres cosas, ira, odio, venganza, mantener eso implica estar fuera de la protección de ese mandamiento, no matarás. Pero bueno, no es fácil como dijimos antes. Y ni qué hablar de los efectos que tienen las palabras. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 3, allí cuando
Santiago nos habla acerca del poder de las palabras, de lo que puede hacer una palabra en el corazón de otra persona, e inclusive uno podría decir en muchas personas, en una sociedad, en un grupo, lo que pueden hacer las palabras. Allí todo el capítulo 3 de Santiago habla acerca de la lengua. Y en el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué poder tienen las palabras? Las palabras son poderosas para el bien, pero también son poderosas para el mal. Y las palabras pueden ser la evidencia de que no hemos comprendido ese mandamiento de no matarás. Y allí otra vez tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame a medir mis palabras, a usar sabiamente mis palabras. Pero hay otra forma de agresividad, y es la agresividad pasiva. Porque nosotros podemos herir, podemos dañar con nuestras palabras, pero también podemos herir y dañar y destruir, hacer pedazos con nuestros silencios. También podemos hacerlo, y eso es agresividad también, la agresividad pasiva que se expresa cuando uno le deja de hablar a otro. No te hablo más. No te hablo más. Es como dar la espalda, ¿no?, a alguien o hacerle una mala cara. Y eso es tan dañino como gritar o agredir físicamente a otra persona. La agresividad pasiva. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor, ¿no?, que Él nos ayude? Este mandamiento nos pone allí en la reflexión de todas estas cosas. Ni que hablar con aquellas personas que cooperan voluntariamente en destruir a otros. Y eso puede ser desde lo físico, pero también puede ser desde lo emocional. Cuando nosotros nos sumamos a la acción de otra persona y allí comenzamos a generar un daño verbal o esa agresividad pasiva como estaba mencionando, y destruimos a otra persona. Esto también es matar. No matarás, dice el mandamiento. Practicar la enseñanza de Jesús es la única manera de poder mantener el control de la situación. Cuando nosotros respondemos a un acto negativo con enojo, con odio, con un deseo de venganza, estamos como entregando un dispositivo de control remoto a otra persona. Sin darnos cuenta, le estamos dejando a la otra persona que nos controle. Y eso es un problema. Estamos dándole el privilegio de que apriete los botones para determinar cuáles van a ser nuestros sentimientos y nuestras emociones. Eso es terrible, ¿no? Por eso seguir la enseñanza de Jesús es la manera en la cual nosotros podemos mantener el control de la situación difícil que vivimos. Por allí, por el año 1800, después del 1860, después inclusive de terminada la guerra de la secesión en Estados Unidos, hubo dos familias que fueron noticia para todos los Estados Unidos, ¿no? Era una familia de apellido Hatfield y la otra McCoy. ¿Qué pasaba con estas dos familias? Bueno, eran vecinos, eran amigos, que andaban bien, hasta que una vez hubo un problema por un cerdo que
parece que era un cerdo que estaba por allí en el campo, que se había criado en el campo, y entonces uno dijo, este cerdo es mío. Y la otra familia entonces dijo, no, ese cerdo es mío. Y entonces allí comenzó esta disputa y comenzó a generarse ese resentimiento, ese rechazo, ese deseo de que al otro no le vaya bien. Y entonces estas dos familias comenzaron a tener disputas. El hecho es que, pasado un tiempo, el tema de discusión no fue un cerdo, sino fue otro asunto y llevó a que a alguno de los miembros de una familia le quitaran la vida a un miembro de la otra familia. Y esto fue caótico, entonces generó que esta otra familia quiera vengarse, y entonces cuando tuvieron oportunidad también fueron y atacaron a miembros de la otra familia. Lo curioso de esta historia es que por más de 20 años fue una cuestión de idas y venidas, hasta que tuvo que intervenir la justicia federal, la fuerza federal de Estados Unidos, para poner allí un control entre los Hatfield y los McCoy. Y recién después del año 1890 hubo como cierta paz entre estas dos familias. ¿Pero por qué hubo paz? Porque 12 personas de las dos familias murieron, ejecutadas allí por las distintas luchas. 10 personas resultaron heridas y otras fueron condenadas por la justicia y estuvieron en la cárcel. Y después de esos años, finalmente los líderes de estas familias murieron. En otras palabras, podríamos decir, se fueron aniquilando entre ellos mismos, y cuando ya quedaban pocos, la batalla se terminó. Esta historia, que es real, ha sido tomada para muchas películas, muchas series en Estados Unidos, los Hatfield y los McCoy. Pero ¿cuántas veces nosotros, no yendo a esa escala de querer matar a otra persona, puede estar en nuestro corazón ese deseo de que al otro le vaya no tan bien, ¿no? Y podemos mantener esa situación en descontrol en nuestra mente, en nuestro corazón, y llevar eso y dejar que, como dije antes, el otro tenga el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y el Señor quiere librarnos de esa tiranía y quiere darnos la autonomía de tener el control de nuestras emociones, de nuestra vida, y darnos la paz. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No pensemos en la paz del mundo, no, porque el mundo busca la paz, pero a veces dicen, bueno, para tener paz tenemos que armarnos y tenemos que llenarnos de tanques, de aviones, de misiles, entonces no nos van a atacar, ¿no? Pero la paz de Jesús es diferente. Y la paz de Jesús tiene que ver con esto. Cuando nosotros nos rendimos a Él, entonces nos entregamos al Señor, Él gobierna nuestra vida y nosotros tenemos el control de también nuestras emociones, y eso se logra teniendo una conducta proactiva en las relaciones humanas. Tenemos que buscar esa forma de actuar. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27 y 28, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. ¡Wow! No es fácil, ¿no? No es fácil. Pero con el Señor es posible. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, allí encontramos en el versículo 20, Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21,
una declaración también en relación a esto impactante. Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice allí? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto tiene que ver con el sexto mandamiento: no matarás. Cuando nosotros actuamos de esta manera, somos nosotros los que estamos teniendo el control de la situación. Y eso lo hace el Señor posible en nuestra vida, sin lugar a dudas. La única manera de actuar con responsabilidad es seguir el ejemplo de Jesús. Si devolvemos ira por ira, maldad por maltrato, es por nuestra propia decisión de hacerlo. Si actuamos así, estamos decidiendo hacer eso, pero vamos a tener las consecuencias. Ahora, si hacemos el cambio que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, las consecuencias van a ser otras. Pero sobre todo, la consecuencia va a ser que nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. El Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere que nosotros tengamos esa experiencia. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, versículo 11 y 12, encontramos también palabras de Jesús realmente instructivas en relación a este tema. Allí dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. En otra versión se usa en lugar de así que por eso, por esto, ¿no? Así que por esto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el bien? Por otro lado, aquí uno podría charlar, ¿cómo la Biblia dice que nosotros somos malos? Bueno, nuestra naturaleza nos lleva a actuar de una manera indebida. Pero aquí el texto dice que Dios obra en nuestro favor y que nos da cosas buenas. Entonces, ¿por qué debemos actuar haciendo el bien en lugar del mal? Porque Dios hace con nosotros el bien, aun siendo nosotros malos. ¿Somos dignos de estar ante la presencia de Dios? Poniendo la mano en el corazón, ¿somos dignos de estar ante la presencia de Dios? El Señor lo ve todo, conoce nuestro corazón a la perfección. Y entonces, así como Él actúa con nosotros, el texto dice, por eso, así que ustedes también actúen de la misma manera, porque Él es bueno con nosotros y de esa manera nosotros también tenemos que actuar. Queridos hermanos, el mandato del Señor es una bendición porque es una protección para nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a respetar la vida? ¿Estamos dispuestos a ayudar a las personas cuando están en situación de dificultad, cuando su vida está corriendo peligro? ¿Estamos dispuestos a asistir a aquellas personas que por hambre, por no sé, alguna situación, están también en peligro? ¿Estamos dispuestos a respetar la vida?
como un don de Dios. Pero yendo como Jesús nos enseña, más profundamente, estamos dispuestos, con la ayuda de Dios, a desterrar de nuestro corazón el odio, la ira, el deseo de venganza. El Señor está dispuesto a poner en nosotros ese deseo y hacerlo realidad. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a Él y decirle: Señor, por favor, necesito tu ayuda porque solo no puedo. A mí me saca como una expresión que no sé si es la correcta en este contexto. Uno dice, a mí me sale el indio, ¿no? Pero el Señor nos dice: yo estoy dispuesto a ayudarte y a fortalecerte para que seas un vencedor y para que tu corazón esté lleno de paz, esté lleno del amor divino. Te pregunto, ¿está eso en tu corazón esta mañana? Decirle: Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero tener el control de mi vida, mis emociones, y sé que solamente es yendo a tu presencia y estando en comunión contigo. Que el Señor nos bendiga y que esa sea nuestra experiencia.